una mujer de 58 años. Creía que estaba salvando a sus nietos. Beatriz Serrano había tomado decisiones correctas toda su vida. Sabía generar dinero, sabía confiar, sabía escuchar a los médicos. Cuando sus nietos enfermaron, solo pensó una cosa: haré todo lo que sea necesario. Llegaron especialistas privados. La casa empezó a parecer un pequeño hospital. Todo estaba bien organizado. Todo parecía correcto, pero había una pregunta que nadie se hacía: ¿por qué los niños estaban mejor a ciertas horas y después parecían desaparecer? ¿Por qué por la mañana tenían la mirada despierta y el resto del día ya no podían tocar la vida? Nadie lo cuestionó, porque todos creían estar haciendo lo correcto, hasta que la persona más invisible de la casa presenció algo que nadie más vio. Y desde ese momento, una duda quedó suspendida en el aire. ¿Es posible que una abuela, intentando proteger a sus nietos, haya confiado en algo que nunca debió confiar? Si esta historia te impactó, dale like y suscríbete para más casos reales de justicia familiar. Soy Laura Mendoza, jueza en Madrid desde hace 12 años, especializada en casos de abuso de menores y fraude familiar. He visto padres negligentes, tutores codiciosos, familiares explotando a los más vulnerables. Pero el caso de Beatriz Serrano y sus nietos gemelos fue uno de esos que te recuerdan que la maldad puede disfrazarse de medicina y que la salvación puede venir de los lugares más inesperados. La historia comienza en marzo de 2021, un día lluvioso, cuando Elena Serrano, de 32 años, murió en un accidente de tráfico. Un choque frontal en la carretera A1, al norte de Madrid. Fue instantáneo. Dejó atrás a sus gemelos, Sofía y Lucas, que entonces tenían 6 años. Beatriz Serrano, madre de Elena, 58 años, tomó la custodia inmediata. Beatriz era la CEO de Serrano Inmobiliaria, un imperio de construcción y desarrollo de propiedades valorado en aproximadamente 100 millones de euros. Una mujer exitosa, poderosa, acostumbrada a resolver problemas con recursos y con determinación. Pero los gemelos presentaron un desafío distinto. Al principio los niños parecían saludables. El trauma emocional por la pérdida de su madre era evidente, claro, pero físicamente estaban bien. Corrían, jugaban, reían cuando tocaba. Beatriz contrató una niñera, un terapeuta infantil, y se aseguró de que no les faltara estabilidad. Entonces, 6 meses después de la muerte de Elena, en noviembre de 2021, comenzaron los síntomas. Sofía fue la primera. Se quejaba de debilidad en las piernas, tropezaba con frecuencia. Beatriz la llevó al pediatra, el doctor Navarro, un médico de familia con décadas de experiencia. El doctor Navarro examinó a Sofía con detenimiento. Señora Serrano, podría ser simplemente el crecimiento. A veces, los niños tienen dolores propios del desarrollo. Vamos a vigilarlo. Pero semanas después, Lucas empezó con síntomas idénticos. Debilidad en las piernas, fatiga extrema, dificultad para caminar. Beatriz se alarmó. Doctor, ahora son los dos. Esto no puede ser una coincidencia. El doctor Navarro se mostró más serio. Tiene razón, necesitamos pruebas especializadas. Le recomiendo neurología pediátrica. Comenzó entonces la odisea médica. Hospital La Paz. El neurólogo, el doctor Torres. Baterías de pruebas, electromiografías, resonancias magnéticas, biopsias musculares, análisis genéticos. Los resultados llegaron en enero de... El doctor Torres llamó a Beatriz a su despacho, con expresión grave. Señora Serrano, los resultados muestran es complejo. Los gemelos presentan una debilidad muscular progresiva. No es exactamente una distrofia muscular de Duchenne clásica, pero es similar. Una variante rara, posiblemente genética. ¿Hay tratamiento? No hay cura, solo manejo de síntomas, fisioterapia, medicación para preservar la función muscular el mayor tiempo posible. Pero la progresión es inevitable. Eventualmente necesitarán sillas de ruedas de forma permanente. La esperanza de vida también se ve reducida. Beatriz sintió que el mundo se le venía abajo. Acababa de perder a su hija. Ahora, sus nietos estaban condenados a una enfermedad degenerativa. ¿Qué necesitan?, preguntó con la voz controlada, pero quebrándose,
Atención especializada. Una enfermera con experiencia en enfermedades neuromusculares. Modificaciones en la casa. Trampas, barras, equipamiento médico, medicación diaria y preparación emocional para ustedes y para los niños. Beatriz actuó de inmediato. Sus recursos, prácticamente ilimitados, se pusieron al servicio de los gemelos. Contrató a Olga Petrov, una enfermera rusa de unos 50 años, con credenciales aparentemente impecables y más de 2 décadas de experiencia en enfermedades neuromusculares, pediátrica. Olga tenía un carácter duro, muy profesional, sin espacio para sentimentalismos. Los niños necesitan disciplina, explicó en la primera reunión. La enfermedad no es una excusa. Rutina estricta, medicamentos a horas exactas, terapia física programada, descanso controlado. Demasiado afecto entorpece. Yo me encargo de todo lo médico. Usted concéntrese en su trabajo. Beatriz, abrumada, aceptó. Olga parecía saber lo que hacía. Los certificados parecían legítimos. Las referencias, que más tarde se descubriría que eran falsas, eran excelentes. Beatriz reformó por completo su mansión en Pozuelo de Alarcón. La planta baja se transformó casi en un hospital, la habitación de los gemelos con monitores médicos, tanques de oxígeno, sillas de ruedas eléctricas, una grúa de transferencia, rampa de acceso, baño adaptado, gimnasio privado de fisioterapia. Costo aproximado de la reforma, 800.000 euros. Medicamentos mensuales, 15.000 euros, importados de Suiza y Estados Unidos. Según Olga, los únicos efectivos. Salario de Olga, 8. Beatriz pagó todo sin cuestionar nada. Era su abuela. Los gemelos eran lo único que le quedaba de su hija. Diego, el hijo de Beatriz, de 35 años, visitaba la casa de forma ocasional. Su relación con su madre era complicada. Había trabajado brevemente en la empresa familiar, pero fue despedido por incompetencia y una malversación menor. Beatriz lo descubrió, cubrió el escándalo y le cortó la ayuda financiera. Desde entonces, Diego vivía de forma modesta, cargado de resentimiento. En una visita de febrero de 2022, observó la mansión transformada, a los gemelos cada vez más deteriorados y a su madre gastando fortunas. Mamá, comentó, ¿estás segura de que todo esto es necesario? Los niños se ven sedados, están medicados correctamente. Olga sabe lo que hace, pero no se mueven. Se pasan el día en la silla de ruedas, mirando al vacío. Eso es normal. Es la enfermedad, Diego. Sus músculos se están degenerando. Deberías agradecer que tengan la mejor atención posible. Diego no insistió, pero notó algo más: el testamento de su madre. Beatriz lo había actualizado tras la muerte de Elena. En él se establecía que si los gemelos quedaban incapacitados de forma permanente, un fideicomiso especial administraría una herencia de 15 millones de euros para ello, y el administrador del fideicomiso sería Diego, como único hijo adulto superviviente y tío de los niños. La semilla del incentivo quedó plantada. Pasaron los meses. Sofía y Lucas, que cumplieron 7 años en julio de 2022, casi no salían de las sillas de ruedas. Hablaban poco. Olga decía que hablar en exceso desperdicia energía. Seguían dietas estrictas que ella misma preparaba y tomaban cócteles de medicamentos 3 veces al día. Beatriz los visitaba cada noche después del trabajo. Besos en la frente, preguntas suaves, respuestas en monosílabo. Luego, lágrimas en silencio. ¿Están mejorando?, preguntaba Beatriz una vez al mes. La enfermedad es progresiva, señora Serrano. No hay mejoras, solo intentamos ralentizar el deterioro, y dadas las circunstancias, lo estamos logrando. Algún día volverán a caminar. Es poco probable. Debe prepararse para aceptarlo. Beatriz se resignó. Confiaba en Olga de manera absoluta. Los informes médicos, las confirmaciones del doctor Navarro, todo respaldaba el diagnóstico. Lo que Beatriz no sabía era que el doctor Navarro también estaba siendo pagado. 5.000 euros mensuales, enviados por Diego a través de una cuenta offshore. A cambio, falsificaba informes, confirmaba un diagnóstico inexistente y recetaba medicamentos que en realidad eran sedantes potentes.
y Olga recibía otros 10.000 euros mensuales directamente de Diego. Su tarea era administrar drogas paralizantes, temporales en lugar de medicación real, mantener a los gemelos débiles, inmóviles, aparentando una enfermedad progresiva. El plan era simple: mantener a los niños enfermos hasta que fueran declarados legalmente incapacitados de forma permanente. Entonces, Diego controlaría el fideicomiso de 15 millones. Olga y el doctor Navarro se repartirían 2 millones. Diego se quedaría con los 13 restantes. Pero los planes criminales rara vez salen exactamente como se espera. En septiembre de 2022, Beatriz contrató a nuevo personal de limpieza. La anterior había renunciado. Olga hacía el ambiente insoportable. La nueva limpiadora se llamaba Lucía Morales. Tenía 28 años, era alegre, trabajadora, y necesitaba el empleo con urgencia para ayudar a su madre enferma. Durante la primera semana, Lucía trabajó en silencio, limpiando sobre todo la planta superior, evitando la zona médica de la planta baja donde Olga mandaba. En la segunda semana, Beatriz le pidió que limpiara el gimnasio de fisioterapia y también la habitación de los niños. Le indicó: Olga no estará hoy, tiene una cita médica y se ausentará unas horas. Lucía entró en la habitación con cautela. Sofía y Lucas estaban sentados en sus sillas de ruedas, junto a la ventana, mirando el jardín sin expresión. Hola, saludó Lucía con suavidad. Soy Lucía. Voy a limpiar un poco, ¿está bien? Sofía levantó la mirada lentamente. Sus ojos parecían pesados. Sí. Lucas no respondió. Lucía limpió rápido, pero algo la dejó intranquila. Los niños no parecían enfermos, parecían apagados. Al día siguiente, Olga volvió a ausentarse un rato. Lucía aprovechó para limpiar y esta vez intentó hablar un poco más. ¿Cuántos años tenéis? 7, susurró Sofía. ¿Os gusta leer? Puedo traer libros si queréis. Olga dice que leer cansa los ojos, respondió la niña, casi sin levantar la voz. ¿Jugar? Olga dice que jugar desperdicia energía. Necesitamos energía para... Sofía perdió la concentración, la cabeza cayéndole ligeramente hacia un lado. Lucía se alarmó. ¿Estás bien? Sofía parpadeó despacio. Sueño. Siempre tengo sueño. Lucas estaba igual, los ojos medio cerrados, el cuerpo flácido. Esa noche, Lucía informó a Beatriz con mucho cuidado. Señora Serrano, disculpe el atrevimiento, pero los niños parecen muy sedados. ¿Es normal con el tratamiento? Beatriz se puso a la defensiva. Son medicamentos necesarios. Olga es experta. No te preocupes. Por supuesto, disculpe. Pero Lucía no pudo olvidarlo. Empezó a observar con más atención los días siguientes. Notó un patrón claro. Por las mañanas, antes de la medicación de las 9 Sion, los niños estaban un poco más alertas, ojos más abiertos, pequeños intentos de mover los dedos. Después de la medicación, caían en una letargia profunda. A las 13 horas de la tarde, la segunda dosis, otro descenso. A las 8 horas de la noche, la tercera, quedaban completamente ausentes. Una mañana de octubre, Olga tuvo una emergencia personal. Recibió una llamada urgente y salió apresurada a las 8 Sion. Regreso en 2 horas. Los niños no necesitan nada, déjalos solos. Beatriz estaba trabajando en su oficina del centro de Madrid. Lucía quedó como la única adulta en la casa con los gemelos. Lucía decidió arriesgarse. Bajó a la planta baja a las 8:30, antes de la medicación matinal prevista para las 9 Sion. Entró en la habitación. Sofía y Lucas estaban despiertos, mirándose entre ellos. Hola niños, ¿cómo están hoy? Sofía respondió con una claridad que sorprendió a Lucía. Bien. ¿Dónde está Olga? Salió un rato. ¿Quieren jugar a algo? Los ojos de Lucas se abrieron. ¿Jugar? Sí. Tengo una idea. Lucía sacó una pelota blanda de su bolso. A ver si la atrapáis. Se la lanzó suavemente a Sofía. Y entonces ocurrió algo extraordinario. Sofía levantó los brazos. Lento, sí, pero con control. Y atrapó la pelota. Lucía se quedó inmóvil. La niña, que supuestamente tenía los músculos degenerándose, acababa de coordinar un movimiento claro. Sofía, puedes moverte, un poco, admitió ella. Por las mañanas, antes de la medicina,
Después de la medicina, muy cansada. ¿Y tú, Lucas? Lucas asintió. A mí me pasa igual. Las piernas funcionan por la mañana. Pero Olga dice que no intente caminar, que es peligroso. El corazón de Lucía empezó a latir con fuerza. Lucas, puedes intentar ponerte de pie, solo probar. Yo te sostengo. Lucas dudó, asustado. Olga dice, Olga no está, y prometo que no diré nada. Solo quiero ver si puedes. Tras unos segundos, Lucas apoyó las manos en los brazos de la silla de ruedas y empujó. Las piernas le temblaron, pero sostuvieron su peso. Estaba de pie. Dios mío, susurró Lucía. ¿Puedes dar un paso? Lucas lo intentó, un pie adelante, inseguro. Luego el otro, un paso torpe pero real. Estaba caminando. Sofía lo miraba con ansiedad. ¿Puedo intentar yo? Lucía la ayudó. El resultado fue el mismo. Sofía se puso de pie y dio pequeños pasos. Esto no es una enfermedad degenerativa, pensó Lucía. Esto es otra cosa. Se oyó el sonido de una llave en la puerta principal. Olga había regresado antes de tiempo. Rápido, siéntense, susurró Lucía desesperada. Los gemelos corrieron. Sí, corrieron de vuelta a sus sillas de ruedas. Lucía salió de la habitación justo cuando Olga entraba. ¿Qué haces aquí?, exigió Olga. Limpieza. La señora Serrano me lo pidió. Limpia arriba. Abajo es mi área. Por supuesto. Disculpe. Lucía subió las escaleras con la mente acelerada. Los niños podían caminar, podían moverse. Entonces, ¿por qué? Desde la escalera observó cómo Olga les daba los medicamentos de las 9, jarabes de color naranja, en pequeños vasos. Tómenselo todo. La medicina ayuda a los músculos. Los gemelos obedecieron. 15 minutos después, Lucía volvió a mirar. Sofía y Lucas estaban otra vez letárgicos, con la cabeza caída y el cuerpo flácido. Aquella medicina no fortalecía los músculos, los paralizaba. Volumen 2. El descubrimiento. Durante las semanas siguientes, Lucía observó casi de forma obsesiva cada patrón, cada detalle, cada reacción de los gemelos a los medicamentos. El esquema era siempre el mismo, inquietantemente preciso. De 7 a 9 movían brazos y piernas, hablaban con claridad. Una vez, Sofía incluso se levantó de la silla de ruedas por reflejo cuando Lucía dejó caer una bandeja haciendo ruido. 9 jarabe naranja. De 9:15 a 15 sol letargia profunda, ojos vidriosos, habla lenta, movimiento mínimo. 15 sonda dosis. De 15 a 20 ciero letargia aún peor casi catatónicos. 20 ciero en la tercera dosis. De 20:15 a 7 ciero en sueño pesado. El ciclo se repetía cada día. Mecánico, predecible. Lucía investigó por su cuenta enfermedades neuromusculares pediátricas. La distrofia muscular de Duchenne no funcionaba así. El deterioro era gradual, constante, no subía y bajaba por horas. Esto no era neurológico, era químico. Lucía necesitaba pruebas, y tomó una decisión arriesgada. En noviembre de 2022, Olga volvió a salir brevemente, 30 minutos como mucho. Voy al supermercado. Lucía corrió a la habitación de los gemelos, buscó con desesperación. ¿Dónde guardaba Olga los medicamentos? El armario estaba cerrado con llave. Olga siempre llevaba la llave encima, pero el cajón del escritorio estaba abierto. Olga había salido con prisa y olvidó cerrarlo. Dentro había viales de cristal, con etiquetas de aspecto profesional. Serum neuromuscular, avanzado, uso pediátrico, Dr. Navarro, dosis 15 mililitros, 3 veces al día. Lucía fotografió las etiquetas con su móvil. Luego, con las manos temblorosas, tomó un vial casi vacío y lo guardó en el bolsillo. Cerró el cajón justo cuando oyó el coche de Olga entrando. Esa noche investigó más. Contactó a un antiguo amigo de la universidad, Carlos, ahora farmacéutico en un hospital. Carlos, necesito un favor urgente. ¿Puedes mirar esto? Le envió la foto de la etiqueta. Horas después, Carlos respondió. Lucía, este serum no existe en ningún registro farmacéutico español. El nombre parece inventado. ¿De dónde lo has sacado? Es de un caso del trabajo. ¿Podrías analizar el contenido si llevo una muestra? El laboratorio del hospital puede hacerlo, pero necesito un motivo oficial.
¿Y si son niños que están siendo drogados ilegalmente? Entonces sí, tráelo mañana. Lucía llevó el vial al día siguiente, durante su hora de almuerzo. Carlos prometió resultados rápidos. Tengo un amigo en toxicología. 2 días. Mientras esperaba, Lucía intentó una aproximación directa. Esa noche, cuando Beatriz llegó del trabajo, Lucía la estaba esperando. Señora Serrano, ¿puedo hablar con usted un momento? Claro, Lucía, ocurre algo. Es sobre los niños. He observado algo preocupante. Beatriz se tensó. ¿Qué cosa? Por las mañanas, antes de los medicamentos, están mucho más despiertos. Después de tomarlos, quedan completamente ausentes. ¿Eso es normal? Olga explicó que la medicación puede causar somnolencia. Es un efecto secundario aceptable, considerando el beneficio. Pero, los he visto moverse, señora, caminar incluso, por la mañana. Beatriz frunció el ceño. Caminar, eso es imposible. Llevan 1 año en silla de ruedas. Vi a Sofía ponerse de pie, y a Lucas dar pasos, antes de la medicina. Lucía, la voz de Beatriz se endureció. Sé que tienes buen corazón, pero no eres médica. El doctor Navarro, el neurólogo, Olga, todos confirman el diagnóstico. Tienen una enfermedad degenerativa. Pequeños movimientos ocasionales pueden ocurrir, pero caminar de verdad no. ¿Y si los medicamentos en realidad empeoran su estado? ¿Y si, suficiente? Beatriz la cortó en seco. Aprecio tu preocupación, pero no cuestiones el tratamiento médico. Olga sabe lo que hace. Si te resulta difícil seguir trabajando aquí, lo entenderé. La amenaza era clara. No, no, disculpe, solo estaba preocupada. Lo entiendo, pero deja esto en manos de los profesionales. Lucía se retiró sintiéndose derrotada. Beatriz estaba completamente convencida. 2 días después, Carlos llamó. Lucía, los resultados son muy graves. ¿Qué encontrar? La muestra contiene un cóctel de sedantes, benzodiazepinas en dosis altas, relajantes musculares, antihistamínicos sedativos. Esa combinación provoca letargia extrema, debilidad muscular temporal y confusión. Es totalmente inapropiada para niños sanos y desde luego no es un tratamiento neuromuscular. Entonces los están drogando. Si reciben esto 3 veces al día, como dices, es un envenenamiento sistemático, parálisis inducida, químicamente. Dios mío, Lucía, esto es un delito grave. Debes avisar a la policía y a servicios sociales. Lo haré. Gracias, Carlos. Ahora Lucía tenía pruebas, pero seguía la gran pregunta: ¿cómo convencer a Beatriz, que confiaba ciegamente en Olga? Cometió un error, decidió confrontar a Olga directamente. A la mañana siguiente, esperó a encontrarla sola en la cocina, preparando los medicamentos. Olga, tenemos que hablar. Olga se giró, con los ojos fríos. ¿Sobre qué? Los medicamentos. Sé que no son para una enfermedad neuromuscular, son sedantes. Hubo un silencio breve. Luego Olga sonrió, una sonrisa helada, calculada. ¿Y cómo sabes eso? Analicé una muestra, un laboratorio lo confirmó. ¿Robaste la medicina? Tomé un vial casi vacío, para proteger a los niños. Los niños están bajo un cuidado médico adecuado. Tú eres una limpiadora, sin formación médica. No sabes nada. Sé que los gemelos pueden caminar. Lo vi, y sé que después de tus medicinas, quedan paralizados. Eso no es tratamiento, es abuso. Olga dio un paso hacia ella, amenazante. Cuidado con lo que dices. Tengo credenciales, certificados, y el respaldo del doctor Navarro. ¿Tú qué tienes? Nada. Y si causas problemas, la señora Serrano me creerá a mí, no a ti. Tengo evidencia de laboratorio, evidencia obtenida ilegalmente robando propiedad privada. Inadmisible. Si intentas algo, te demando, te arruino y me aseguro de que no vuelvas a trabajar nunca más. Lucía sintió un miedo real. Olga no era solo una enfermera negligente, era algo más oscuro, fría, calculada. ¿Por qué haces esto?, susurró. ¿Por qué drogas a niños inocentes? No lo entenderías. Ahora sal de la cocina y mantén la boca cerrada, o te destruyo. Lucía salió temblando. Necesitaba otro plan. Esa tarde intentó un último acercamiento con Beatriz. Llevó los informes de laboratorio impresos. Señora Serrano,
Por favor, mire esto. Es un análisis químico de los medicamentos de los gemelos. Son sedantes fuertes, no un tratamiento neuromuscular. Beatriz hojeó los papeles unos segundos y luego levantó la vista, con el rostro endurecido. ¿De dónde sacaste los medicamentos para analizarlos? Tomé una pequeña muestra, porque estaba preocupada. ¿Robaste los medicamentos de mis nietos? No robé. Solo tomé una muestra para verificar. Eso es robo. Y una violación de mi confianza. Olga ya me informó esta mañana de tus acusaciones. Pensé que podía ser un malentendido. Pero ahora veo que robaste propiedad privada. Conseguiste un análisis probablemente falso y estás intentando sabotear un tratamiento médico. No es falso. Un laboratorio del hospital universitario lo confirmó. Suficiente, Lucía. Estás despedida. Recoge tus cosas y sal de mi casa. Ahora. Pero los niños, los están envenenando. Fuera. Gritó Beatriz perdiendo por primera vez la compostura. Olga dedica su vida a cuidar enfermos. El doctor Navarro es un médico respetado. Y tú, una limpiadora, acusas una conspiración sin pruebas. Vete. Lucía rompió a llorar. Por favor, escúcheme. Solo quiero ayudar. Llamaré a seguridad si es necesario. Vete ahora o llamaré a la policía por robo. No tuvo opción. Recogió sus pertenencias y salió de la mansión entre lágrimas. Pero antes de irse hizo algo crucial. Tomó otro vial de los medicamentos del escondite que había descubierto, un armario de limpieza donde Olga guardaba suministros de reserva, y fotografió todos los documentos que encontró, recetas del doctor Navarro, registros de dosis, cronogramas. Si Beatriz no quería escucharla, buscaría a alguien que sí lo hiciera. Esa noche Lucía investigó a quién acudir. Servicios sociales exigían pruebas sólidas. La policía creería a una limpiadora despedida frente a una enfermera acreditada y un médico respetado. Entonces recordó a Diego. Diego Serrano visitaba la mansión de vez en cuando. Siempre parecía distante. No mostraba especial cariño por gemelos, pero tampoco hostilidad, simplemente indiferente. Lucía recordó una conversación que había escuchado tiempo atrás. Mamá, ¿segura que todo este dinero vale la pena? Los niños no parecen mejorar. ¿Por qué no van a mejorar? Diego, solo se puede ralentizar el deterioro. Aún así, 800.000 en reformas, medicamentos carísimos, tu herencia se está evaporando. Mi dinero es mío, yo decido cómo gastarlo. En ese momento Lucía había pensado que Diego era solo insensible. Ahora se preguntó si había notado algo más. Encontró su contacto en redes sociales. Una publicación reciente indicaba que trabajaba en un bar del centro de Madrid. Fue allí la noche siguiente. Diego estaba sirviendo copas. Lucía esperó a que terminara su turno y se acercó. ¿Diego Serrano? Sí, soy Lucía. Trabajé limpiando en casa de su madre, con los gemelos. Ah, sí. Recuerdo. ¿Qué necesitas? Hablar sobre sus sobrinos. Algo muy grave está pasando. Diego la llevó a una mesa apartada. Dime. Lucía le contó las observaciones, los niños caminando por la mañana, el análisis de laboratorio, las amenazas de Olga, el despido. Diego escuchó sin apenas reaccionar. ¿Tienes pruebas? Sí, aquí están los análisis, las fotos, otro vial del medicamento. Enséñamelos. Diego los revisó con calma, durante un largo rato. Si esto es cierto, ¿por qué Olga haría algo así? ¿Qué gana drogando a los niños? No lo sé. Dinero, quizá, su salario ya es alto. Tal vez quiere mantener el puesto. ¿Y el doctor Navarro también estaría implicado? Olga siempre lo cita. Él confirma el diagnóstico y receta los medicamentos. O está siendo engañado, o forma parte de esto. Diego se quedó pensativo. Lucía, voy a ser sincero, mi relación con mi madre es complicada, pero quiero a mi sobrino. Si están siendo abusados, quiero ayudar. El problema es que mi madre no me creerá sin algo irrefutable. Necesitamos una prueba imposible de negar. ¿Qué tipo de prueba? Vídeo. Mi madre tiene un sistema de seguridad en toda la casa. Si consigo grabaciones donde se vea a los niños caminando por la mañana y luego paralizados tras la medicación, eso es irrefutable. ¿Puedes acceder? Sí, conozco el sistema. Ayudé a instalarlo hace años, pero necesito entrar a la casa sin levantar sospecha. Después de tu despido, Olga estará alerta. ¿Y cómo lo harías? El cumpleaños de los gemelos es el mes que viene,
En diciembre, puedo ir con regalos. Es normal. Mientras esté allí accedo al sistema y descargo los vídeos. Luego se los muestro a mi madre. Y si aún así no cree, entonces vamos a la policía y a servicios sociales, con los análisis y los vídeos. Un caso sólido. Lucía asintió aliviada por primera vez en semanas. ¿Cuándo? Déjame organizarlo. Yo te aviso. Lucía se fue convencida de que había encontrado un aliado. Lo que no sabía era que Diego no planeaba ayudar, planeaba cubrirse. Porque había sido Diego quien había contratado a Olga desde el principio. Diego quien pagaba al doctor Navarro para falsificar informe. Diego quien tenía el motivo perfecto. El fideicomiso de 15 millones de euros que controlaría si los gemelos eran declarados incapacitados de forma permanente. Sin saberlo, Lucía acababa de revelarle todo el plan al verdadero cerebro de la conspiración. Y ahora Diego necesitaba actuar rápido, antes de que la evidencia llegara a las autoridades. Esa misma noche llamó a Olga. Tenemos un problema. La limpiadora despedida tiene pruebas, análisis de laboratorio que muestran sedantes, fotos de documento. Hay que eliminar esa evidencia y silenciarla. ¿Silenciarla cómo?, preguntó Olga con frialdad. No literalmente, desacreditarla por completo y acelerar el plan. Los gemelos necesitan una crisis médica pronto, algo que justifique una declaración oficial de incapacidad permanente. Se activa el fideicomiso, tomo el control, os pago y cerramos esto. Una crisis médica implica subir la dosis. Es peligroso, los niños podrían enfermar de verdad. Es un riesgo necesario. Hazlo este fin de semana. Mamá estará en casa. Llamará a emergencias, hospitalizarán a los niños. El diagnóstico quedará confirmado oficialmente y se firmarán los papeles. Fin. ¿Y la limpiadora? Eso déjamelo a mí. Ya tengo una idea. Al día siguiente Diego contactó a Lucía. Cambio de planes. No podemos esperar a diciembre. Esta noche voy a casa de mi madre. Accedo a las cámaras y descargo los vídeos. Puedes verme fuera de la mansión a medianoche. Te entrego los archivos en persona. ¿Por qué a medianoche? Mi madre estará dormida. Olga también. Entro sin dar explicaciones. Las cámaras están en la oficina de la planta baja. Será rápido. Lucía dudó. ¿Estás seguro? Confía en mí. Estamos del mismo lado. Lucía aceptó. Lo que ocurrió después fue una pesadilla. El viernes por la noche, ese fin de semana de noviembre, Olga administró a los gemelos una dosis triple. No 3 tomas repartidas, sino una cantidad masiva a las 8 de la noche. Sofía y Lucas colapsaron casi de inmediato. No fue solo letargia, convulsiones. Sus cuerpos temblaban, los ojos se les iban hacia atrás, la respiración se volvía errática. Beatriz oyó la alarma médica en la habitación. Los monitores marcaban una frecuencia cardíaca anormal. ¿Qué pasa?, gritó corriendo escaleras abajo. Olga ya estaba allí, fingiendo pánico. No lo sé, les di la medicación habitual y han tenido una reacción terrible. La enfermedad está avanzando más rápido de lo esperado. Necesitan un hospital ahora mismo. Beatriz llamó a una ambulancia sin pensarlo. Vengan rápido. Gemelos de 9 años, crisis respiratoria. Mientras esperaban, Olga intentó estabilizarlos, pero en secreto administró un anticonvulsivo leve, lo justo para evitar una muerte inmediata, no lo suficiente para revertir del todo los síntomas. Necesitaba que la hospitalización pareciera real. La ambulancia llegó 12 minutos después. Los paramédicos evaluaron, intubaron y subieron a los niños. ¿Qué ha pasado?, preguntaba Beatriz desesperada. Estaban estables. Necesitamos el historial médico completo en el hospital, respondió uno de ellos. Ahora debemos centrarnos en estabilizarlos. Hospital La Paz, urgencias pediátricas, Sofía y Lucas conectados a máquinas, médicos entrando y saliendo, pruebas por todas partes. Olga había avisado al doctor Navarro. Él llegó poco después y habló con el equipo médico. Son pacientes míos. Distrofia muscular, una variante rara, progresión rápida. Esta crisis estaba dentro de lo esperado. Los médicos de urgencias, al ver el historial que Navarro presentó, informes falsificados, aceptaron el diagnóstico, trataron los síntomas inmediatos, pero no profundizaron. Beatriz, destrozada, esperaba en la sala, rezando, llorando, sin entender cómo todo se había desmoronado tan rápido. Mientras tanto, Lucía estaba fuera de la mansión, a medianoche esperando a Diego. Diego nunca apareció. En su lugar llegó la policía. ¿Lucía Morales? Sí.
queda detenida por robo, allanamiento y acoso. El señor Diego Serrano ha presentado una denuncia. Afirma que robó medicamentos, acosó a su familia con acusaciones falsas e intentó extorsionarlos. ¿Qué? No, él me dijo que viniera aquí. Tenemos mensajes de texto en los que usted amenaza con exponer secretos de la familia si no recibe dinero. ¿Lo niega? Lucía se quedó en blanco. Entonces lo entendió. Diego había falsificado los mensajes. Le había tendido una trampa. Es mentira. Él está implicado en el envenenamiento de los niños. Tiene derecho a guardar silencio. Lucía fue esposada y llevada a comisaría. Diego había neutralizado la amenaza. Y en el hospital, Sofía y Lucas luchaban por su vida, no por una enfermedad inexistente, sino por una sobredosis real de drogas letales. UCI, pediátrica del Hospital La Paz, 2 de la madrugada del sábado. Los gemelos estaban conectados a respiradores, monitores, vías intravenosas, sus cuerpos pequeños inmóviles bajo sábanas blancas, los rostros pálidos llenos de tubos. Beatriz se sentaba entre las dos camas, sosteniendo sus manos frías, llorando en silencio. El doctor Navarro se había marchado tras asegurarse de que el equipo entendiera el historial complejo. Olga permanecía allí, supuestamente apoyando a Beatriz, pero en realidad vigilando cada detalle. La doctora de urgencias, Silvia Romero, 40 años 15 de experiencia en pediatría, revisaba las analíticas con creciente inquietud. Los análisis de sangre mostraban niveles extremadamente altos de benzodiazepinas, relajantes musculares y otros sedantes. Niveles tóxicos. Enfermera Olga llamó a la doctora. ¿Puede decirme exactamente qué medicación se les administró hoy? Olga estaba preparada. El régimen habitual, antiinflamatorios, preservadores musculares, suplementos vitamínicos, todo prescrito por el doctor Navarro. Nombres concretos, dosis. Olga recitó una lista de medicamentos que sonaban legítimos pero vagos. La doctora comparó con los resultados. Eso no explica los niveles de benzodiazepinas que vemos aquí. ¿Está segura de que no se administró nada más? Completamente segura, porque estos valores indican una dosis masiva de sedantes. No una prescripción normal, sino una intoxicación. Beatriz levantó la cabeza, aterrada. ¿Intoxicación? ¿Qué quiere decir? La doctora habló con cautela. Señora Serrano, necesito preguntar algo directamente. ¿Alguien más tiene acceso a la medicación de los niños? ¿Existe la posibilidad de una ingesta accidental? No, solo Olga administra todo. Está supervisado, medido, documentado. ¿Dónde se guardan los medicamentos? En un armario con llave. Olga es la única con acceso. La doctora miró a Olga. ¿Podría haber habido un error de dosis? ¿Alguna confusión? Imposible, respondió Olga. Tengo 20 años de experiencia. Nunca cometo ese tipo de errores. Pero el instinto de la doctora le decía que algo no encajaba. Necesito ver los frascos originales de la medicación. Tráigalos mañana. Por supuesto, respondió Olga. Pidió permiso para salir un momento y llamó a Diego desde el baño. Tenemos un problema. La doctora sospecha. Los análisis muestran sedantes. Quiere ver los medicamentos originales. Mierda. ¿Puedes ganar tiempo? Diré que están en casa y los traeré mañana. Pero Diego, la sobredosis ha sido muy alta. Los niños pueden morir de verdad. No pueden morir. Arruinaría todo. Los necesitamos vivos para la declaración de incapacidad. Entonces, ¿qué hago? Manténlos estables el tiempo justo para firmar los papeles. Luego, si no sobreviven será una tragedia por la enfermedad. Si sobreviven, conseguimos la incapacidad permanente y controlamos el fideicomiso. Ganamos de cualquier manera. Eso es frío, incluso para ti. Son 15 millones, Olga. La frialdad es necesaria. Mantén la situación bajo control. Yo ya me ocupé de la limpiadora. Está detenida. La amenaza está neutralizada. Pero Diego había subestimado algo. A Carlos, el farmacéutico amigo de Lucía. Cuando Lucía dejó de responder mensajes el viernes por la noche, Carlos se preocupó. Sabía que iba a reunirse con Diego. Al no saber nada de ella al día siguiente, empezó a investigar. Llamó a la comisaría. Buscó información sobre Lucía Morales. Fue arrestada anoche. Robo, acoso, intento de extorsión. Carlos se quedó helado. Lucía no era una criminal, algo no cuadraba. Fue en persona. Necesito verla. Soy testigo de su carácter. Conoce a la acusada.
Sí, y sé que es inocente. Estaba intentando proteger a unos niños. El denunciante presentó mensajes amenazantes, probablemente falsificados. Lucía estaba tratando de denunciar un envenenamiento. Tengo análisis de laboratorio que demuestran que los medicamentos contienen sedantes ilegales. El agente dudó. ¿Tiene esa evidencia? Puedo conseguirla ahora mismo. Espere un momento. Carlos aguardó nervioso. Media hora después, salió un detective, el inspector Valdés, 45 años, acostumbrado a casos de menores. Señor, Carlos, ¿verdad? Carlos Méndez, farmacéutico del hospital universitario. Explique la situación. Carlos relató todo. La preocupación inicial de Lucía, la muestra analizada, los resultados con sedantes, el despido y luego el arresto. ¿Puede demostrar ese análisis de laboratorio? Sí, tengo copias de los informes. Y hay un segundo vial que Lucía obtuvo. Aún no está analizado oficialmente, pero pueden comprobarlo. Lo voy a necesitar. Carlos entregó todo. El inspector Valdés revisó los documentos con atención. Si esto es legítimo, el caso contra Lucía Morales y las acusaciones que hizo sobre el envenenamiento de los niños requieren una investigación inmediata. ¿Dónde están los menores ahora? No lo sé. Lucía trabajaba en la casa de la familia Serrano. Beatriz Serrano, la empresaria. Valdés buscó el nombre en el sistema. Beatriz Serrano. Espere, hubo una llamada de emergencia anoche desde esa dirección. Gemelos de 9 años. Crisis médica. Trasladados al Hospital La Paz. Carlos palideció. ¿Una crisis justo después del arresto de Lucía? Eso parece. Déjeme confirmar. Valdés llamó al Hospital La Paz y habló con la doctora Romero. Doctora, pacientes pediátricos Sofía y Lucas Serrano. ¿Puede confirmarme su estado? Están en UCI, intoxicación severa por sedantes. El origen aún se investiga. Intoxicación por sedante, no una enfermedad neuromuscular. El diagnóstico previo habla de enfermedad neuromuscular, pero los análisis de sangre muestran niveles tóxicos de benzodiazepinas y relajantes musculares. No encaja con una patología degenerativa. Tengo análisis independientes de los medicamentos que supuestamente se les administraban. Muestran exactamente ese mismo cóctel de sedantes. ¿Puede compararlos? Envíelos ahora mismo. Valdés reenvió los informes que Carlos había entregado. La doctora los revisó y comparó con las analíticas. La coincidencia era exacta. Pocos minutos después, Romero devolvió la llamada. Inspector, esto es un envenenamiento sistemático. Estos niños han sido drogados de forma regular, probablemente durante meses, quizá años. La crisis actual es una sobredosis. Debemos alertar de inmediato a servicios sociales y a la fiscalía. Me encargo, y vamos a investigar a los responsables. Valdés volvió hacia Carlos. Necesito hablar ahora mismo con Lucía Morales. Tiene información clara. Lucía fue llevada a la sala de interrogatorios. Estaba agotada, asustada, con los ojos enrojecidos. Señorita Morales, soy el inspector Valdés. El señor Méndez ha aportado pruebas que respaldan sus denuncias. Sus sobrinos están en el Hospital La Paz por una intoxicación grave por sedantes. Necesito que me cuente todo, desde el principio. Lucía rompió a llorar, esta vez de alivio, y volvió a contarlo todo: las observaciones, los niños caminando, las amenazas de Olga, la trampa de Diego. Diego Serrano, el hijo de Beatriz, repitió Valdés, cree que está implicado directamente. Sí, él me tendió una trampa. Falsificó mensajes para hacer parecer que yo extorsionaba. Antes fingió querer ayudarme. Nadie haría eso si no estuviera protegiendo algo. Valdés asintió despacio. ¿Motivo? No lo sé. Dinero, supongo. Beatriz es multimillonaria. Lo investigaremos. Por ahora los cargos contra usted quedan en revisión. Si todo coincide, será puesta en libertad. Por primera vez en días, Lucía sintió esperanza. Sábado, 10 de la mañana, Hospital La Paz. Beatriz no había dormido. Seguía sentada entre las camas de sus nietos, aún inconscientes. Olga se había marchado a casa para traer los medicamentos originales y enseñarlos a los médicos. La doctora Romero entró acompañada del inspector Valdés. Señora Serrano, necesitamos hablar con urgencia. ¿Ha pasado algo más? Los análisis de sangre confirman una intoxicación masiva por sedantes. No es una enfermedad neuromuscular, es un envenenamiento. Beatriz parpadeó, desorientada. Eso es imposible. Solo toman la medicación prescrita.
Esa medicación es el problema. Un análisis independiente confirma que contiene benzodiazepinas y relajantes musculares ilegales, sustancias que paralizan temporalmente y simulan una enfermedad grave. No, el doctor Navarro la recetó, Olga la administra. Son profesionales. Señora Serrano, intervino Valdés, la evidencia apunta a una conspiración para envenenar sistemáticamente a sus nietos, y hay indicios de un motivo económico. Un motivo económico. El fideicomiso de sus nietos. ¿Existe uno? Beatriz dudó. Sí, 15 millones de euros. Si quedan incapacitados de forma permanente, se administra a través de un tutor hasta que sean mayores. ¿Quién figura como administrador? Mi hijo, Diego. Hubo un silencio denso. Entonces Beatriz lo comprendió. El horror se le extendió lentamente por el pecho. No, Diego no, es su tío. Lo estamos investigando, respondió Valdés. Pero debemos incautar todos los medicamentos de la casa y citar a Olga Petrov y al doctor Navarro. También revisaremos los movimientos financieros. Beatriz sintió que el mundo se rompía por segunda vez. Primero había perdido a su hija. Ahora, su propio hijo había envenenado a sus nietos por dinero. Necesito ver algo, dijo de pronto. Las cámaras de seguridad de mi casa graban todo. ¿Puede acceder desde aquí? Sí, desde el móvil. Beatriz abrió la aplicación y retrocedió las grabaciones de la habitación de los gemelos. Y allí estaba todo. A las 8:15 de la mañana, en varios días distintos, Sofía y Lucas se levantaban de las sillas de ruedas, caminaban por la habitación, jugaban con una pelota con Lucía, reían, corrían. A las 9:00, Olga entraba y les daba los jarabes. A las 9:15, los niños se volvían lentamente letárgicos, se desplomaban en las sillas, inmóviles, vídeo tras vídeo. El mismo patrón. Dios mío, susurró Beatriz, pueden caminar, siempre pudieron. Y Olga mostró las imágenes a Valdés y a la doctora. Esto es una prueba criminal concluyente, dijo el inspector. Emitiremos una orden de detención inmediata contra Olga Petrov y vamos a interrogar al doctor Navarro y a Diego Serrano. Mi hijo, Beatriz apenas podía hablar, mi propio hijo hizo esto por dinero. La investigación determinará su grado de implicación, pero la evidencia apunta a una conspiración organizada. La doctora Romero añadió, señora Serrano, ahora lo prioritario es salvar a sus nietos. No necesitan tratamiento neuromuscular, sino un protocolo de desintoxicación. La retirada de sedantes debe hacerse con extremo cuidado. Hagan lo que sea necesario, dijo Beatriz, solo sálvenlos. A las 11 de la mañana, Olga regresó al hospital, con una bolsa supuestamente llena de medicamentos originales. La policía la estaba esperando. Olga Petrov queda detenida por envenenamiento de menores, abuso infantil agravado y fraude. Tiene derecho a guardar silencio. Olga intentó huir. Los agentes la redujeron. No hice nada. Los medicamentos son legítimos. Valdés mostró las grabaciones. Estos vídeos muestran a los niños caminando antes de la medicación y paralizados después. Los análisis de sangre confirman sedantes tóxicos. Tenemos pruebas irrefutables. Olga se quedó pálida. Entonces cambió de estrategia. No actué sola. Diego Serrano me contrató. Me pagaba 10.000 euros al mes para drogar a los niños. El doctor Navarro también estaba implicado. 5.000 euros mensuales por falsificar informes. Tengo en incoherencias bancarias. Mensajes, todo. Confesión inmediata, clásica, buscando una reducción de condena. ¿Por qué Diego hizo esto? Por el fideicomiso. Si los niños eran declarados incapacitados, él controlaba 15 millones. El plan era mantenerlos drogados hasta que los médicos firmaran la incapacidad permanente. Después, ya no importaba si sobrevivía. Beatriz escuchaba desde la habitación, a través de la puerta entreabierta. Cada palabra era una puñalada. Su hijo, su propio hijo había conspirado para asesinar lentamente a sus nietos, los hijos de su hermana muerta por dinero. La policía arrestó al doctor Navarro esa misma tarde en su clínica privada. Al principio lo negó todo. Cuando le mostraron las transferencias bancarias desde una cuenta offshore vinculada a Diego, se derrumbó. Diego Serrano se me acercó hace 3 años, confesó. Dijo que su madre estaba despilfarrando la herencia en unos gemelos enfermos. Si los niños eran declarados oficialmente incapacitados, el fideicomiso se activaría. Diego tendría el control y todos recibiríamos una parte.
Parecía sin víctima. Los niños seguirían cuidados. Solo dormirían más. ¿Sin víctimas? Valdés lo miró incrédulo. Casi los mata. No sabía que Olga llegaría a una sobredosis. Eso fue cosa suya. Usted falsificó diagnósticos, prescribió sustancias ilegales y permitió un envenenamiento durante años. Es cómplice de intento de asesinato. Navarro rompió a llorar. Lo siento, tenía deudas. Fuego, dígaselo a los niños en la UCI, respondió Valdés. Diego fue arrestado esa noche en el bar donde trabajaba. A diferencia de Olga y del doctor Navarro, no confesó nada. Lo negó todo. No sé de qué hablan. Amo a mis sobrinos. Jamás les haría daño. Tenemos transferencias bancarias a Olga y a Navarro rastreadas hasta usted. Falsificadas. Mensajes coordinando el plan. Hackeados. Testimonios de 2 co-conspiradores. Mienten para reducir sus condenas. Diego mantuvo su inocencia hasta el final, pero la evidencia era abrumadora. El domingo, los gemelos seguían en la UCI estable. El protocolo de desintoxicación ya había comenzado. Retirada gradual de sedantes bajo estricta supervisión. Sueros intravenosos, monitorización constante. La doctora Romero explicó la situación a Beatriz. La buena noticia es que los niños están físicamente sanos. No hay ninguna enfermedad neuromuscular. Los músculos están débiles por el desuso de casi 3 años, pero son recuperables. ¿Y la mala? La dependencia química a los sedantes es real. La retirada será dura. Y el daño emocional, el trauma será importante. ¿Se recuperarán del todo? Físicamente, sí, con fisioterapia intensiva. Emocionalmente, necesitarán terapia durante años. Probablemente, fueron traicionados por quienes debían cuidarlos, envenenados a diario, confinados a sillas de ruedas sin motivo. Eso deja marcas. Les daré todo lo que necesiten, dijo Beatriz. Todo. Lucía fue puesta en libertad el domingo por la tarde. Los cargos se retiraron por completo y se emitió una disculpa oficial. Beatriz pidió verla en el hospital. Cuando Lucía entró en la sala de espera, Beatriz se levantó. La mujer fuerte y orgullosa de 58 años estaba rota por la culpa. Lucía, lo siento, no te escuché, te acusé, te despedí, y tenías razón en todo. Lucía rompió a llorar. Solo quería ayudar a los niños. Los salvaste. Sin tu insistencia, sin las pruebas que reuniste, habrían muerto, o quedado realmente incapacitados. Eres una heroína. ¿Cómo están? Estables, recuperándose, y quieren verte. Beatriz la llevó a la UCI. Los gemelos seguían conectados a máquinas, pero ya estaban conscientes. Cuando vieron a Lucía, Sofía sonrió débilmente. Lucía, hola cariño, ¿cómo te sientes? Mejor. Los doctores dicen que no estamos enfermos. ¿Es verdad? Es verdad. Nunca lo estuvisteis. Eran medicinas malas. Ahora recibiréis las correctas y os pondréis bien. ¿Podremos correr otra vez?, preguntó Lucas con esperanza. Sí, correr, jugar, todo. Te lo prometo. Los dos lloraron, aliviados. Beatriz también. La recuperación física llevó meses. Hubo avances lentos, retrocesos y días frustrantes. Fisioterapia diaria para reconstruir músculos atrofiados por años de desuso. En enero de 2023, Sofía dio sus primeros pasos sin ayuda. Inseguros, temblorosos, pero pasos. En febrero Lucas también caminaba. En marzo, los dos corrían por el jardín. Beatriz documentó cada avance. Fotos, vídeos, pequeños milagros cotidianos. La recuperación emocional fue más lenta y menos predecible. Terapia infantil especializada en trauma, pesadillas persistentes y miedo a los médicos durante mucho tiempo. Desconfianza hacia los adultos. Pero poco a poco, con el amor de Beatriz y el apoyo constante de Lucía, a quien Beatriz contrató a tiempo completo, ya no como limpiadora sino como cuidadora y compañera de los gemelos, fueron sanando. El caso judicial avanzó en 2000. La fiscalía presentó cargos formales. Olga Petrov, envenenamiento de menores, abuso infantil agravado, intento de asesinato. Sentencia, 18 años de prisión. Doctor Navarro, fraude médico, prescripción ilegal de sustancias controladas, complicidad en envenenamiento. Sentencia, Diego Serrano, conspiración para intento de asesinato, fraude, abuso de menores. Sentencia,
20 años de prisión. Diego apeló. Perdió. La evidencia era irrefutable. Beatriz testificó contra su propio hijo. Fue la decisión más difícil de su vida, pero la consideró necesaria. Diego tuvo opciones, dijo ante el tribunal. Eligió el dinero por encima de su familia. Eligió envenenar a niños inocentes. Esa elección merece todas las consecuencias. Diego la miró con odio. Te arrepentirás. Has destruido a tu familia por unos niños que ni siquiera son tuyos biológicamente. Son los hijos de mi hija, respondió Beatriz. Y la familia que se elige es más fuerte que la sangre envenenada. La sentencia final la pronuncié yo, Laura Mendoza, jueza del caso. Diego Serrano, sus crímenes son especialmente atroces. Traición familiar, explotación de menores vulnerables. Conspiración para un asesinato lento durante años. Todo por codicia. La sociedad debe estar protegida de personas como usted. 20 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional hasta cumplir 15. Diego fue conducido fuera de la sala. No miró atrás. Beatriz reconstruyó su vida. Redujo su carga laboral y pasó más tiempo con los gemelos. Lucía se convirtió en parte permanente de la familia. No como empleada, sino casi como una segunda madre. El fideicomiso de 15 millones fue reestructurado. Administradores independientes lo gestionan hasta que los gemelos alcancen la mayoría de edad. Diego no tocará un solo euro. Y los gemelos prosperaron. Terminaron la primaria. Hicieron amigos, jugaron deportes. Fueron por fin niños normales. Un día Sofía le preguntó a Beatriz, abuela, ¿por qué el tío Diego hizo eso? Beatriz pensó en mentir, en protegerla, pero eligió la verdad. Por dinero, cariño. Quiso el dinero más que quererte. Eso es muy triste. Sí, y también nos enseña algo. La verdadera familia no es la que comparte sangre. Es la que se queda cuando todo es difícil, la que protege cuando eres vulnerable, la que ama sin condiciones. Como Lucía. Sofía miró a Lucía. ¿Lucía es familia ahora? Absolutamente. Sofía la abrazó con fuerza. Entonces está bien, porque la quiero. Lucía lloró, sonriendo. Yo también, cariño. 6 meses después del juicio en julio de 2023, visité a Beatriz y a los gemelos como seguimiento judicial. El caso estaba cerrado, pero quería ver cómo seguía la vida después del trauma. Encontré una familia transformada. La mansión de Pozuelo había cambiado por completo. El equipo médico había desaparecido, monitores, sillas de ruedas, grúas, todo donado a hospitales. La habitación de los gemelos era ahora una habitación infantil normal, con edredones de colores, juguetes, libros y pósteres de superhéroes. La planta baja, antes un gimnasio clínico, era una sala de juego. El jardín, antes estéril y adaptado, tenía columpios, un tobogán y una cama elástica. La casa estaba viva. Beatriz parecía más joven, menos rigidez, más luz en los ojos. El pelo gris ya no lo escondía. Jueza Mendoza me saludó, abrazándome. Gracias por venir. ¿Cómo están todos? Bien, de verdad, bien. Los niños están jugando fuera con Lucía. Venga, salimos a la terraza. Sofía y Lucas, ahora con casi 10 años, corrían por el jardín persiguiendo a Lucía entre risas. Es increíble verlos así, comenté. ¿Verdad? Hace un año estaban en la UCI. Niños, llamó Beatriz, vengan a saludar a la jueza. Corrieron hacia nosotros, sin aliento, felices. Hola, jueza, dijo Sofía, tímida pero sonriente. Hola, queridos. ¿Cómo os sentís? Genial, respondió Lucas. La fisioterapia terminó el mes pasado. El médico dice que mis músculos están normales. Puedo correr tan rápido como los demás. ¿Y la escuela? Empezamos en septiembre, explicó Sofía. Abuela dice que será una aventura. Lucía llegó después, riendo, ya no la joven insegura de antes, sino una mujer tranquila, segura. Jueza, saludó. Es un honor verla. Lucía, eres la heroína de esta historia. ¿Cómo estás? Agradecida. Beatriz me contrató a tiempo completo, no como empleada, como familia. ¿Y tu madre? En remisión. Beatriz pagó todo el tratamiento. No habría sido posible sin ella. Beatriz intervino.
Lucía salvó a mis nietos. Ayudar a su familia era lo mínimo. Almorzamos juntos en el jardín. Paella, ensalada, fruta fresca, una comida sencilla, cálida, familiar. Los gemelos hablaron de su nueva escuela, de amigos, de sueños. Las pesadillas casi han desaparecido, dijo Lucas. Solo a veces. Es un progreso enorme, respondí. Antes de irme, miré a esa familia reconstruida y pensé que a veces la justicia no solo castiga, a veces también devuelve la vida. Tomó tiempo, admitió Beatriz. Los primeros meses, los gemelos me veían como la persona que permitió el abuso, como alguien que no los protegió, y tenían razón, pero con constancia, con honestidad sobre mis errores, poco a poco reconstruimos. Ahora, creo que confían plenamente. Sofía tomó la mano de su abuela. Te amamos, abuela. Sabemos que no lo sabías. Y te perdonamos, añadió Lucas. Los ojos de Beatriz se llenaron de lágrimas. Gracias, mis amores. Después del almuerzo, mientras los gemelos jugaban, Beatriz, Lucía y yo hablamos a solas. ¿Y el trabajo? Le pregunté. ¿Sigue siendo la CEO? Renuncié en abril. 59 años. Una fortuna suficiente para vivir 10 vidas. ¿Para qué seguir? Los gemelos necesitan presencia, no dinero. Vendí la mayoría de mis acciones. Mantuve una parte minoritaria y me jubilé. ¿Y la empresa? Sigue prosperando sin mí. Resulta que no era indispensable. Sonrió con ironía. Lección de humildad. ¿Planes ahora? Ser abuela a tiempo completo, llevarlos al colegio, ayudar con los deberes, ir a partidos, simplemente estar todo lo que me perdí con Elena, mientras construía un imperio. No cometeré el mismo error. Lucía añadió. Beatriz también creó una fundación, la Fundación Elena Serrano, ayuda a niños víctimas de abuso médico, envenenamiento, síndrome de Munchausen. Por poder, ofrecen terapia gratuita, apoyo legal y recursos a las familias. Un homenaje precioso a tu hija. Elena era una madre maravillosa, dijo Beatriz. Los gemelos la recuerdan poco. Tenían 6 años cuando murió, pero mantengo viva su memoria. Fotos, historias, visitas a su tumba. Quiero que sepan cuánto los amaba y que los habría protegido. Son afortunados de tenerte. Yo soy la afortunada, y de tener a Lucía. Después de todo, Lucía es más familia que Diego jamás fue. La sangre no define la lealtad, las acciones sí. Volví a visitarlos un año después. En julio, los gemelos tenían 10 años y acababan de terminar 4º grado. El cambio era evidente. Físicamente, Lucas había crecido varios centímetros, Sofía también, músculos fuertes por el ejercicio regular, piel bronceada por el sol del jardín. Nadie diría que alguna vez estuvieron enfermos. Emocionalmente, estaban más abiertos, más seguros. Sofía me mostró pinturas hechas en terapia artística. La doctora dice que expresar sentimientos así ayuda a procesar. Las pinturas eran reveladoras. Una mostraba una figura oscura rodeando a 2 niños pequeños. Otra, una luz brillante rompiendo esa oscuridad. La tercera mostraba a una familia, la abuela, los gemelos y Lucía tomados de la mano, bajo un sol grande. Son hermosas, le dije. ¿Cómo te sientes ahora con todo esto? Sofía pensó un momento. A veces sigo triste y enfadada por lo que hizo el tío Diego, pero también agradecida, porque ahora sabemos quién es de verdad familia, y valoramos estar sanos, libres. Una reflexión muy sabia. Lucas tenía otras cicatrices. A veces me da miedo dormir, confesó. Olga daba las medicinas por la noche, y asocio dormir con eso, pero la terapeuta me enseñó ejercicios de respiración, y Lucía deja la luz del pasillo encendida. Ayuda, parece que lo estás manejando bien. Lo intento. Y la abuela dice que está bien tener miedo a veces, solo que no deje que controle mi vida. Beatriz también había cambiado. Ese año llevó a los gemelos de viaje por Europa, París, Roma, Barcelona. Cosas que siempre quise hacer con Elena y nunca hice por el trabajo. Ahora tengo tiempo. ¿Les gustó? Muchísimo. París sobre todo. Sofía se enamoró de la Torre Eiffel. Lucas, del Louvre. Lucía seguía siendo una figura central, ya no solo cuidadora, sino confidente, hermana mayor, amiga. Lucía nos enseña a hablar normal,
dijo Sofía riendo. La abuela a veces usa palabras muy de empresa y juega videojuegos conmigo, añadió Lucas. La abuela lo intenta, pero no entiende los mandos. Oye, protestó Beatriz, divertida, gané una carrera en Mario Kart la semana pasada. Una carrera, abuela, rieron una familia real, sana. En septiembre de 2024, los gemelos empezaron quinto grado. Beatriz me enviaba fotos, vídeos, mensajes. Sofía se unió al club de arte del colegio. Lucas, al equipo de fútbol. Ambos hacían amigos, se integraban, brillaban. Las notas eran excelentes. La inteligencia siempre había estado ahí, solo había sido apagada por las drogas. La maestra dice que Sofía tiene talento artístico real, me contó Beatriz, quizá pase a un programa avanzado. Y el entrenador dice que Lucas tiene potencial añadido. Rápido, ágil, buen estratega, niños normales, con futuros abiertos, como siempre debió ser. En noviembre de 2024, ocurrió algo importante. La fiscalía llamó a Beatriz. Diego había solicitado una reducción de condena, alegando nuevas pruebas inexistentes. Se fijó una audiencia. ¿Los gemelos quieren testificar?, preguntó el fiscal. Es opcional, pero el testimonio de las víctimas tiene mucho peso. Beatriz habló primero con la terapeuta. ¿Están preparados emocionalmente? Podría ser una forma de cierre, respondió, pero también conlleva riesgo. La decisión debe ser suya. Beatriz se sentó con ellos. El tío Diego ha pedido salir antes de prisión. Dice que está arrepentido. La jueza decidirá. Si queréis, podéis decir cómo os afectó todo, pero solo si queréis. No es obligatorio. Sofía y Lucas lo hablaron en privado. Al día siguiente dieron su respuesta. Queremos hablar, dijo Sofía con firmeza, porque el tío Diego debe saber el daño que hizo, y la jueza debe conocer la verdad. ¿Estáis seguros? Puede ser duro. Sí, confirmó Lucas. Somos fuertes ahora, y queremos que se haga justicia. La audiencia fue en diciembre de 2000. Yo la presidía como en el juicio original. Diego compareció por videoconferencia desde prisión. Tenía 36 años, el rostro demacrado, la mirada amarga. Su abogado habló de arrepentimiento profundo y rehabilitación. Luego testificaron Sofía y Lucas. Habían preparado sus palabras con la terapeuta. Leyeron por turnos. Sofía empezó. Me llamo Sofía Serrano. Tengo 10 años. Cuando tenía 6, mi mamá murió en un accidente de coche. Fue el día más triste de mi vida, pero tenía a mi hermano Lucas, a mi abuela que nos quería, y un futuro por delante. Entonces el tío Diego decidió quitarnos todo eso. No sé exactamente cuándo empezó a hacerlo. Solo sé que fueron 3 años, casi toda la vida que recuerdo, viviendo dormidos, débiles y con miedo. Nos decían que estábamos muriendo, y cada día pensábamos que quizá ese fuera el último. Olga fue cruel, nos daba drogas, nos asustaba, pero el tío Diego fue peor, porque era familia, debía protegernos. En lugar de eso eligió el dinero. Por eso hoy digo esto, no perdono, no olvido, y la justicia debe mantenerse. Lucas continuó. Soy Lucas, el gemelo de Sofía. El tío Diego nos quitó 3 años. No puedo recuperarlos. Perdí aprender a andar en bicicleta cuando los demás niños lo hacían. Perdí jugar en el parque. Perdí sentir el sol sin estar demasiado cansado incluso para moverme. Ahora tengo esas cosas, añadió, pero las cicatrices quedan. Todavía tengo pesadillas. Todavía me dan miedo los médicos. Todavía me pregunto por qué lo hizo. La terapeuta dice que quizá nunca lo entienda, porque algo así, elegir la codicia por encima del amor, no tiene sentido para un niño. Así que le digo a la jueza, manténgalo en prisión. Si saliera, ¿qué le impediría hacerlo otra vez con otro niño? El dinero sigue siendo dinero, y él demostró que para él valía más que la familia. La sala quedó en silencio. Varias personas lloraban. Diego intentó hablar. Sofía, Lucas, lo siento. No, interrumpió Sofía firme. No aceptamos disculpas. Disculparse son palabras. Las acciones importan, y sus acciones fueron veneno durante 3 años. Fue un momento poderoso. 2 niños de 10 años enfrentando a su abusador con dignidad, claridad y una fuerza que llenó la sala. Deliberé apenas unos minutos. La decisión era evidente. Diego Serrano,
dije, su solicitud de reducción de condena queda denegada. El testimonio de las víctimas es devastador y auténtico. El daño causado es profundo y duradero. Se mantiene la condena original de 20 años. La próxima revisión de elegibilidad será en 15 años, como ya estaba establecido. Se levanta la sesión. Diego miró a los gemelos con algo difícil de descifrar, remordimiento real, resentimiento, y la pantalla se apagó. Beatriz abrazó a los niños a la salida del tribunal. Estoy orgullosa de vosotros. Habéis sido valientes. ¿Ayudó?, preguntó Sofía. Mucho, respondió Beatriz. Decir la verdad siempre importa. Las Navidades de 2024 fueron las primeras verdaderamente felices desde la muerte de Elena. Beatriz, los gemelos, Lucía y también Rosa, la madre de Lucía, ya recuperada del cáncer. Árbol grande, regalos, cena tradicional, pero el mejor regalo fue estar juntos, sanos, seguros. Sofía había pintado retratos para todos. Lucía lloró al ver el suyo. Me pintaste con un corazón dorado alrededor, porque tienes un corazón de oro, dijo Sofía, sencilla. Lucas escribió un poema. Familia no es sangre, es quien se queda cuando llega la oscuridad, quien pelea cuando eres débil, quien ama cuando estás roto. Gracias por ser familia de verdad. Beatriz lloró al leerlo. Es precioso, Lucas. La terapeuta dijo que expresara mis sentimientos. Así que los expresé. El año siguiente, 2025, trajo más crecimiento. Los gemelos cumplieron 11 en julio. Fiesta grande en el jardín, amigos del colegio, juegos, un pastel enorme. Beatriz observaba con Lucía desde la terraza. ¿Recuerdas hace 4 años?, dijo Beatriz, cuando estaban en sillas de ruedas, drogados, muriendo lentamente. ¿Cómo olvidarlo? Ahora los miro corriendo, riendo, vivos, y parece un milagro. Lo es, respondió Lucía. Pero también es tu constancia, su resiliencia y mucho trabajo. Los milagros no llegan solos. Beatriz asintió. Y hablando de trabajo, Lucía, hay algo que quiero preguntarte. ¿Qué cosa? He hablado con un abogado. Legalmente puedo adoptarte como hija adulta. No solo en el corazón, también en los papeles. ¿Lo considerarías? Lucía se quedó sin palabras. Adopción, pero tengo 29. Y mi madre vive. Sería algo simbólico, sobre todo, pero también práctico. Herencia, decisiones médicas si me pasa algo. Y Rosa está de acuerdo. Dice que no pierde una hija, gana otra. Lucía rompió a llorar. Sí. Claro que sí. La adopción se formalizó en septiembre de 2025, con una pequeña ceremonia en el juzgado. Los gemelos fueron testigos. Ahora oficialmente eres tía, bromeó Lucas. Tía Lucía, probó Sofía. Me gusta. A mí también, dijo Lucía, abrazándolos. En octubre de 2025, 3 años después de la crisis, volví a visitarlos para el último seguimiento. La transformación era completa. Sofía había ganado un concurso regional de arte con una pintura titulada Luz después de la oscuridad. Lucas era capitán del equipo de fútbol del colegio. Beatriz, ya con 60 años, vivía dedicada a su familia. La Fundación Elena Serrano había ayudado a más de 50 familias en casos de abuso médico. Lucía, con 30 años, estudiaba enfermería por las noches. Quiero ayudar a niños como ellos, me dijo, pero bien con ética. La familia se había ampliado. Rosa era visitante habitual. Amigos cercanos eran tíos y tías honorarios. Una comunidad fuerte había reemplazado a la sangre tóxica. ¿Piensas a veces en Diego?, le pregunté a Beatriz. A veces. Sobre todo siento lástima. Destruyó su vida por nada. Los 15 millones siguen en el fideicomiso, intocables para él. Lo perdió todo por un dinero que nunca obtuvo. ¿Perdonarás algún día? No lo sé. Quizá en el futuro, cuando los gemelos sean adultos y decidan por sí mismos. Ahora no. La herida es demasiado profunda. Esa tarde, los niños hicieron una presentación. Primera imagen, la UCI. Luego los primeros pasos en fisioterapia. Después, el primer día en el jardín. El primer día de colegio. El concurso de arte. Un gol decisivo. La última imagen. Beatriz, los gemelos, Lucía y Rosa, abrazados y sonriendo.
Esta es nuestra historia, dijo Lucas. Empezó en la oscuridad, pero terminó en luz, y la lección, añadió Sofía, es que la familia de verdad elige quedarse. El tío Diego tenía sangre, pero se fue. Lucía no tenía sangre, y se quedó. Así que la familia es elección, no biología. Exactamente, concluyó Beatriz, y vosotros sois mi familia elegida, la mejor de todas. Al salir de la casa aquella tarde, reflexioné sobre el caso completo. Había comenzado con horror. Niños inocentes envenenados durante años por su propia familia, una conspiración impulsada por pura codicia. Y terminó con esperanza, una familia reconstruida, niños sanados, justicia servida, lecciones aprendidas. No fue un final de cuento de hadas. Las cicatrices seguían ahí. Diego aún cumplía condena, con 17 años por delante. Elena seguía muerta. 3 años de la infancia de los gemelos habían sido robados para siempre. Pero dentro de esa realidad imperfecta, algo hermoso había emergido. Beatriz pasó de ejecutiva fría a abuela cálida y presente. Lucía pasó de empleada invisible a hija adoptiva, amada y reconocida. Los gemelos pasaron de víctimas a sobrevivientes que prosperan. Y la familia dejó de definirse por la sangre para definirse por la lealtad. Para ellos, esa fue la única victoria que realmente importaba. Años después, exactamente cuántos no importa, porque los gemelos siguen creciendo mientras escribo esto. La historia permanece como una lección poderosa para muchas madres y abuelas. Este caso dejó una lección clara. Cuando algo se siente mal, no debe ignorarse, ni siquiera cuando quienes rodean a los niños parecen profesionales intachables. La valentía de Lucía salvó vidas. Decir la verdad, incluso cuando es peligroso, fue lo que marcó la diferencia. Para sobrevivientes de abuso, la sanación es posible. Sofía y Lucas son la prueba de que el trauma no define para siempre. Para las familias, la sangre no garantiza lealtad. La familia elegida puede ser más fuerte que la biológica. Y para la sociedad, proteger a los vulnerables, niños, ancianos, enfermos, es una obligación colectiva. La vigilancia constante es necesaria. El caso Beatriz Serrano será recordado durante mucho tiempo en los registros judiciales de Madrid, no solo por el horror de los crímenes, sino por el triunfo de la recuperación. Los gemelos que debieron morir o quedar discapacitados ahora corren libres. La abuela que casi lo perdió todo reconstruyó una familia mejor que la original. La limpiadora humilde se convirtió en heroína y anija. Los conspiradores codiciosos pagan décadas de prisión. La justicia imperfecta como siempre prevaleció. Esta es la historia completa de los gemelos silenciosos. Silenciosos, nunca más. Ahora corren, ahora ríen, ahora viven, exactamente como siempre debieron, y sostenidos paso a paso por una familia verdadera, no elegida por la sangre, sino por el amor.